Gracias, gracias. Bueno, realmente pues yo con lo primero que quería comenzar el día de hoy era con ese tema de motivar un poquito la participación activa, porque pues el conversatorio necesita que tengamos una persona o varias para poder que sea así. De lo contrario, entonces me convierto como en un monólogo y la verdad esa pues no es como la meta. Yo quisiera decirles que bienvenidas las reflexiones de todos y reflexiones porque a mí me gustan los espacios reflexivos y son pocos los espacios en los que nos dedicamos más que a simplemente escuchar o aprender. Es como, bueno, yo qué puedo reflexionar pues frente a esta situación. Nosotros llevamos varios conversatorios hablando de pandemia y puede resultar desgastante. Yo entiendo que muchas veces queremos, y lo he escuchado para algunos de los eventos que hemos programado para el sector, es como, ay, no hablemos más de esto. Y yo creo que por el contrario es el momento de empezar a valorar qué es lo que hemos vivido, pues para poder tener como el aprendizaje que necesitamos y para marcar la pauta de cómo vamos a seguir. Yo realmente considero muy valioso que aprovechemos este espacio para que hablemos de lo que hemos decidido llamar la labor funeraria frente al COVID-19. Y mientras pensaba en cómo desarrollar el tema, decidí que se nos había faltado ponerle desempeños, responsabilidades y sentimientos, porque en el título dejamos de lado el hecho de cómo nos hemos sentido durante la crisis, como personas, como familias, como compañeros, como empresarios y como colegas, porque hoy estamos entre colegas. Nosotros vivimos sentimientos con miedo, sensación de vulnerabilidad, con una gran incertidumbre, desconcierto. Y esas emociones nos acompañaron y tal vez guiaron las decisiones que tomamos frente a la crisis. Y ese ejercicio de darle lugar a las emociones es bastante necesario. Más cuando esta situación que vivimos nos transformó la propia existencia, todas las dinámicas cotidianas, la forma de relacionarnos con el mundo y no solo con las personas, sino con los objetos, porque ya no nos relacionamos con los objetos de la misma manera. Yo les voy a hacer un poquito como una introducción, aparte pues de esta reflexión que hago, de invitarlos a abrir, como a pensar y el sentir que hemos tenido en esta pandemia, hacer una introducción que nos sirva como de abrebocas para la conversación, porque yo considero que hablar de la labor funeraria es un tema de interés que hoy más que nunca merece una reflexión, dado que la muerte ha sido la protagonista en este último año y medio. Y cuando la muerte llega, es que se hace necesaria nuestra labor, nuestra presencia. La labor funeraria ha enfrentado el desconocimiento histórico del papel que juega en la sociedad. Sus funciones han sido absolutamente invisibilizadas, llegando a mitificarla y hasta a descalificarla. Nosotros nos han tildado de oportunistas, aprovechados o mercaderes del dolor. Todo esto porque nosotros les recordamos la certeza de la muerte, la incertidumbre de cómo y cuándo moriremos y morirán aquellos a quienes amamos. Eso ha generado entonces ese desconocimiento y ese rechazo que hemos tenido en la sociedad, que no es solamente en nuestro país. Esto precisamente es lo que la pandemia nos puso de frente a todos, y es que este virus es invisible, pero es cierto. Y lo que nos dice este virus es que somos susceptibles, impotentes y vulnerables, es decir, que nos vamos a morir. Realmente es difícil hablar con el común de la gente sobre la labor funeraria. Debería ser más fácil con funerarios, pero lamentablemente nosotros no escapamos de ese desconocimiento. Y esa pregunta me ha rondado
por varios años, incluso durante la pandemia, porque yo me cuestiono si nosotros realmente sabemos cuál es el rol que jugamos en la sociedad. O sea, vamos a hablar de la labor funeraria frente al COVID, pero realmente sabemos cuál es el papel de la labor funeraria, cuál es nuestro aporte. Y más allá de saber, nosotros sentimos que nuestra labor tiene sentido. Yo me cuestiono bastante eso, porque cuando he realizado ejercicios reflexivos sobre el ritual con el sector, parece que las apreciaciones que recibo siempre están puestas desde el deseo y desde las creencias, no desde el conocimiento. Opinar no es lo mismo que saber. La opinión es subjetiva, el conocimiento es objetivo. Y usualmente los funerarios hablamos mucho desde la opinión. Realmente nosotros sabemos que es un ritual. Nosotros acompañamos en la construcción de rituales y en llevar a cabo estos actos que pueden ser repetitivos, pero ¿qué significa para los dolientes cada acto que hacemos? Por eso es que muchas veces se presentan fallas en el servicio, porque la gente no sabe lo que hace. Puede que nosotros que nos permitimos estar en estos espacios hayamos aprendido un poco, pero saben nuestros colaboradores qué significado tiene un cartel, qué significado tienen las flores, qué significa un recordatorio. Y esto me lo pregunto porque es que eso también lo observamos en esta crisis. Reconocemos nosotros en los elementos del ritual funerario un valor más allá del económico. Recordemos que nosotros no somos empresas que prestamos un servicio que se decide o no comprar. Nosotros prestamos un servicio que se hace obligatorio, porque hace parte de las necesidades imprescindibles del ser humano, que es dar sepultura a sus muertos. Yo creo que con esa reflexión que les comparto es que quiero como abrir la discusión que se dé el día de hoy. Entonces, bienvenidos. Isabel Cristina, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Gracias por esta introducción y entonces vamos a ir ahora sí con la primera pregunta. Nuevamente los invito a que después de que Isabel Cristina haga su intervención, ustedes pueden participar levantando la mano o escribiendo sus preguntas en el chat. La primera pregunta es, ¿qué transformaciones ha tenido el rol funerario en el último año? Isabel Cristina, gracias. Bueno, yo estaba pensando bastante esta pregunta y realmente yo considero que en lo fundamental no hubo ningún cambio. O sea, nosotros pudimos ser más eficientes, prestamos un mayor número de servicios, pero el objetivo para el mundo sigue siendo el mismo: llevar a la disposición final al fallecido y permitir la despedida de los vivos. Entonces, el objetivo del ritual funerario no cambió. Cambió la forma en que hicimos los rituales. Y ahí sí nos toca pensar si logramos o no cumplir con ese objetivo. Y esa transformación que tuvo la labor, como les digo, fue más de la forma que del fondo, ha sido tanto positiva como negativa. Porque sin lugar a dudas la principal transformación que tuvimos que enfrentar fue que tuvimos que actuar sin libertad. Nosotros no pudimos hacer rituales que se salieran de las reglamentaciones que nos dio que nos dieron las autoridades. Y eso nos puso como simples evacuadores, cumpliendo pues uno solo de los objetivos del ritual, que es llevar a la disposición final a los fallecidos. Pero el objetivo de los rituales, que es favorecer la despedida de los vivos, no tanto, no tanto. Y ahí viene la transformación positiva, que fue esa adaptación a las posibilidades que tuvimos con lo que nos ofrece, por ejemplo, la tecnología, ¿cierto? La atención virtual, el intercambio de imágenes, porque alguien se ha puesto a pensar sobre lo que significa mandar unos
unas urnas, imágenes, digamos, a través de chats de WhatsApp, que se le haga un grupo familiar para organizar el funeral, por ejemplo. Todo el tema de los posts, porque los carteles también digitalizaron. El uso de las redes sociales para poder socializar estos actos, las transmisiones en vivo de los homenajes, los videos, en fin, muchos de estos incluso fueron oportunidades. Y también, digamos que favoreció que la empatía permitió que cuando nosotros trabajamos empáticamente, pudiéramos valorar el conservar cosas como un cortejo fúnebre, así fuera de un fallecido COVID, porque acompañar el cortejo fúnebre fue una de las cosas que se nos ocurrió posible y que muchos lo hicimos, que pudieran ir tras un coche marcado con una cinta con el nombre de la persona fallecida. Por eso mi reflexión era sobre realmente nosotros entendemos el significado de lo que hacemos. Nosotros tenemos claro qué significa una cinta con el nombre del fallecido para sus dolientes. Permitir la despedida de lejos, pero haciendo presencia, haciendo parte. Entonces, esta aniquilación de la libertad también nos llevó como al cambio de la estética de los rituales, porque tuvimos que hacer uso de elementos de protección personal que se convierten en barreras contra el virus y contra el riesgo de contacto con el otro, vivo o muerto. Antes cuidábamos la presentación personal de nuestros equipos de trabajo, ahora van envueltos en plástico. También nos transformamos porque perdimos esta oportunidad de borrar el horror de la muerte con la tanatopraxia y poder hacer presentables los muertos a sus seres queridos. Porque es que los muertos importan y tienen una propia función, que es mostrarse muertos, para que el otro comprenda, acepte y para que pueda seguir con su vida, porque son la prueba de la muerte. ¿Qué más podría ser la prueba de la muerte? Muchos dolientes incluso en esta pandemia han nombrado la muerte por COVID como un duelo por desaparición, como los duelos por desapariciones. Yo creo que esas han sido las principales transformaciones que ha tenido el rol funerario en el último año. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario adicional. Gracias, Isabel Cristina. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta adicional sobre el tema. Yo sí tengo yo diría que más pregunta a Isabel Cristina respecto a este tema. Podríamos decir que entonces sí, el gremio funerario es un gremio que se supo adaptar a las circunstancias. O sea, lo hicimos bien. Una cosa es lo que la percepción que se tiene del funerario desde adentro, pero tal vez cómo nos perciben a nosotros, que la transformación sí nos supimos adaptar. Nos hace falta contarle más a la gente hacia afuera sobre esas transformaciones y todo ese proceso de transformación. Mira, si vamos a digamos, a lo puramente estético, yo creo que nosotros sí logramos cumplir, que es una de las responsabilidades pues, de compromiso. Nosotros sí logramos cumplir porque fíjense que nosotros no vimos el caos que pudimos ver en otros países, ¿cierto? Nosotros pudimos hacer y cumplirle a la sociedad con la evacuación, pues con que no se quedaran los muertos en la calle, con que no tuviéramos que llamar al Estado para que los recogieran camiones o ese tipo de cosas. Pero el fondo de esto es la invitación pues, a la reflexión que yo hacía, es que nosotros realmente cumplimos. Yo creo que, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan estos funerarios que hay aquí hoy? Me parece interesantísimo. Nos gustaría que nos dieran su opinión. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Nos gustaría escucharlos. Silencio absoluto. Hay que hablar. Bueno, La nada. semana pasada estuvieron muy activos, muy activos.
Vio, se convirtió en un monólogo. Y a mí que no me gusta hablar ni nada. No, pero vas a ver, vamos con la siguiente. Igual yo creo que se va motivando a participar. Listo, la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los retos del profesional funerario durante la pandemia? Bueno, mira, yo hacía como una reflexión sobre los retos y entonces identificaba como 4 retos. Probablemente son más. Estos son como los que yo identifico. Yo identificaba como un reto la comunicación con todos los grupos involucrados. Y en esto hablo de, por ejemplo, personal e instituciones de salud, porque nosotros tuvimos que comunicarnos de manera muy asertiva con médicos e incluso llegamos al punto donde teníamos que casi que explicarles los protocolos nosotros a ellos, porque ellos sabían hasta dónde tenían que llegar ellos, pero de ahí para adelante la comunicación nos tocaba a nosotros. Nosotros tuvimos que hablar con autoridades. Yo recuerdo uno de los primeros casos de COVID que tuvimos que hacer y era una familia que se fue a la fiscalía a pedirle a la fiscalía que le dijera por qué tenía que llevar, pues a demandarnos porque lo íbamos a llevar pues a la disposición final y no le íbamos a permitir la velación. Y el fiscal le dijo, no, ustedes pueden hacer lo que quieran. Entonces nos tocó ir donde el fiscal y decirle, bueno, señor fiscal, mire, es que estas son las disposiciones, este es el tema, y casi que hacer toda la comunicación. A nosotros nos dejaron la comunicación con las familias, porque las familias nos tocó explicarles qué era lo que tenía que hacer. Los médicos llegan hasta el momento que llegaban y también les falló mucho la comunicación, tengo que decirlo, porque muchas veces las familias llegaban y no tenían ni siquiera la información de qué era lo que había pasado y por qué estaba sospechoso positivo de COVID. Tuvimos que explicarle entonces a las familias de qué se trataba el protocolo muchas veces, sin siquiera saber por qué estaba el protocolo de esa manera. Porque está bien que uno solo aprenda, pero no sé si saber el porqué de cada acto, porque era importante evitar el contagio, pero es que pues, estamos cansados de decirlo, los muertos no son un riesgo mayor que los vivos. Entonces, era importante reconocer por qué ellos estaban tomando esas decisiones. El reto de la comunicación, por ejemplo, con las iglesias, porque entonces tocó decirles, bueno, señores eh, de, la, de la iglesia, resulta que yo tengo hoy una misa por un fallecido, no, es que no hay exequias. Bueno, ¿cómo no va a haber exequias? Usted sí sabe qué significa esto. Usted sí sabe que usted no va a dejar entrar la gente. Entonces nos tocó hacer todo un reto para tener una comunicación asertiva. Ese es uno de los primeros retos. El otro reto en el que yo pensaba era lograr la satisfacción del cliente. Mire, es bien sabido que el sentimiento que genera un servicio funerario generalmente es de gratitud, no de satisfacción, porque el servicio funerario pues está atravesada por el dolor. Entonces la gente lo que normalmente siente por una funeraria no es yo amo la funeraria, sino yo estoy muy agradecido, hicieron esto posible, ¿cierto? Esta es la gratitud. Y esto ha sido un reto en esta crisis, porque como les decía al principio, el miedo lideró todos nuestros actos, ¿cierto? Tuvimos una pérdida de la libertad, teníamos una falta de información, hasta información falsa les llegaba, porque a todos les decían, recuerden que hubo algunos escándalos de que pagaban por COVID, tanto a los médicos como a los funerarios, como a ustedes les pagan. Entonces, también la alta demanda y esas cosas hicieron que los clientes sintieran pues que fallamos, que no les cumplimos. Y ahí pues nos tocó echar mano de la negociación, de la innovación, de la reparación, y ese fue un reto. Lograr la satisfacción del cliente en la pandemia del COVID-19 fue un reto. Un tercer reto, pues fue el que nos puso el mismo virus a todos, y es la sobrevivencia. Sobrevivir físicamente nosotros,
que sobreviviera nuestro personal y que sobreviviera la empresa, porque nos tocó ser capaces de cumplir logísticamente, tener personal, tener insumos, elementos de protección personal suficientes, minimizar los riesgos y los errores. Y por supuesto, y lo hablamos la semana pasada, la sobrevivencia económica, con estas tasas de siniestralidad tan altas que hemos tenido en los programas de previsión, en el país más. De sobrevivir fue un tercer reto que enfrentamos. Y el último reto que yo traigo, o que yo analizaba, era el reto como de darnos un lugar. Resulta que yo, no sé si recuerdan en un conversatorio pasado, que yo decía, bueno, ¿por qué nadie nos consultó? Ningún funerario había vivido una pandemia antes. Esto nos ha enseñado, y por eso de la reflexión que hagamos hoy es que tendremos aprendizajes para el futuro. Podemos en el futuro aportar a la toma de decisiones de las autoridades, por ejemplo. Podemos ser una fuente confiable para las autoridades. Tenemos tanto el conocimiento como la convicción para que podamos hacernos un lugar. Ese también ha sido un reto, y fue un reto porque una de las cosas que más nos ha dolido ha sido, por ejemplo, el no ser tenidos en cuenta para la vacunación. Eso no lo cree nadie, pero no fuimos tenidos en cuenta para la vacunación. Entonces, el reto también fue habernos dado un lugar. No sé si ustedes hayan enfrentado otros retos como funerarios en esta pandemia, o qué piensan, o yo estoy diciendo cosas que no les concuerdan. De acuerdo, Isabel. Cristina, me parece muy buenas las reflexiones. Me gustaría escucharlos, saber qué pasó en cada una de sus ciudades, qué pasó, porque sí sabemos que Antioquia fue un buen ejemplo de ese relacionamiento y de cómo manejaron la situación, pero no sé, quisiéramos escuchar qué pasó, no sé, en el Chocó. Por acá veo gente de Bogotá, Chocó, ¿de dónde más? ¿Quiénes están por acá? Que nos cuenten sus experiencias. No sé si Alex Garzón, que abriste tu cámara, ¿tienes algún comentario? ¿Alguien más que quiera aportar? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto, Luisa. Les hablo desde Popayán. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues sí, les cuento que nosotros acá tuvimos que afrontar esta situación de poder explicarles a las familias y poder pues hacer que ellos entendieran que no iba a ser pues lo mismo o lo que estamos acostumbrados a hacer y a vivir. Nosotros acá abrimos el apoyo al duelo para que así pues nos pudiéramos tener ese apoyo, valga la redundancia, con los familiares. En cuanto pues a la comunicación, los hospitales no tenían también muy claro el tema de cómo tenía que pues salir el cuerpo desde allá. En lo personal, pues hablé con personas, médicos, amigos, que me explicaran para poder yo también así explicarle a las familias, mire, el cuerpo pues después del fallecimiento pues hay un riesgo de contagio y no podemos permitir que pues nuestro personal y la familia pues tuvieran el riesgo de contagio. Eso fue básicamente lo que pasó acá en Popayán. Luisa, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario. A mí me parece importantísimo eso y también como experiencia futuro, ¿no? ¿Qué recomendaciones me parece a mí? Porque me parece que Antioquia, vuelvo y lo repito, se unieron mucho los empresarios y trabajaron como en función de esa comunicación, de ese relacionamiento con el gobierno y con otras empresas. Entonces me gustaría, Isabel Cristina, ¿cuál puede ser esa recomendación? Porque creo que como buena práctica que tuvieron en Antioquia nos sirve para el futuro en otras ciudades, para empezar a trabajar ese relacionamiento y cómo hacer más efectiva esa comunicación.
Pues yo pienso que una de las cosas que nos permitieron ser, digamos, exitosos en este tema, cuando hablamos de cumplir, sobre todo de las formas, ha sido la formalización, pues sustentar la labor, que es el llamado que yo hago el día de hoy, ¿cierto? Sustentemos qué es realmente lo que significa esto, qué hemos podido aportar nosotros al protocolo, por ejemplo. Lo primero es la sustentación de la labor, es que a mí me llama mucho la atención que los funerarios nos hayamos quedado como tan tranquilos. Yo lo he dicho muchas veces, nos quedamos como tan pasivos frente a la aniquilación de los rituales. O sea, incluso realmente la gente sigue pensando lo mismo. Somos funerarios y realmente no nos ha parecido importante que a un ser querido no lo puedan acompañar sino 2 o 3 o 5 personas. Porque fue tan fácil eso para nosotros. Porque nos escudamos simplemente en el miedo y se nos olvidó que la pandemia posterior pues va a ser una pandemia de salud mental. Es decir, usted realmente sabe qué significa no poder tener un ritual funerario para quien pierde un ser humano. Entonces yo creo que esa es digamos, uno de los grandes aprendizajes y creo que aquí en Antioquia lo trabajamos bastante. Fue como, bueno, cuidemos este ritual, cuidemos el ritual, tratemos de cumplir, pero de cuidar el ritual. Y lo otro, indudablemente, un factor de éxito ha sido el trabajo en equipo. Digamos que más que el trabajo en equipo es el compartir las experiencias, el unirnos para sacar incluso conclusiones, para discutir experiencias, y eso nos fue dando como una adaptabilidad. Eso me parece muy importante, ese trabajo que hicimos como gremio, pues como sector funerario, el trabajo que hicimos juntos. Y otro factor de éxito definitivamente es la previsión, porque sin la previsión, pues yo sé que hemos sufrido económicamente, pero sin la previsión hubiera sido un caos social el tema de la pandemia. De acuerdo, muy bien, Isabel Cristina, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, quisiera opinar, pueden levantar la mano o escribir sus preguntas o comentarios en el chat. Mientras ustedes lo hacen, nos vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades? Tú decías que te ha quedado como una palabrita faltando, ¿cierto? Fue acá como responsabilidades, compromisos y sensibilidades. No, era en el título, ¿cierto? No, en el título. Listo. ¿Cuáles entonces son las responsabilidades y los compromisos del sector funerario? Bueno, yo pienso que nosotros podemos resumir las responsabilidades en una palabra, y es cumplir, porque realmente ha sido cumplir con todas las partes interesadas, con todos nuestros clientes y los afiliados que tenemos, respondiendo a lo pactado. Aunque se tuvieran limitaciones en ciertos ítems y aunque pudiera darnos alguna ventaja económica, no hacerlo. Ofrecer con honestidad nuestros servicios, teniendo en cuenta pues las particularidades de cada servicio. Esa es una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos como funerarios. También cumplir con nuestros empleados y con nuestros colaboradores, porque había que dotarlos de los elementos necesarios para su protección, había que capacitarlos y también había que acompañarlos emocionalmente. Ya en ese momento una persona va a hacer un traslado COVID y seguramente se va a ir mucho más tranquilo, tiene mucha más confianza, pero al principio seguramente le genera mucha angustia. Cumplir con ellos también remunerándolos de forma justa y reconociendo pues, económica y moralmente el valor de su labor. Nosotros también tenemos una responsabilidad y era cumplir con las autoridades, porque sí teníamos que obedecer las disposiciones y a ellos también teníamos que darles a conocer las diferentes dificultades que enfrentamos, porque es que fueron inmensas las particularidades que se nos presentaban y todo era una dificultad. El médico de EMI que se va y no deja la instrucción, pero sale el certificado que dice COVID, el fallecido de la calle,
Entonces, ¿dónde hacemos el protocolo? ¿Se llama o no se llama? ¿Medicina legal? ¿Quién va a certificar? Todas esas, todo ese cumplir tuvo muchas dificultades. Cumplir con las instituciones de salud, porque pues, ellos también esperaban que nosotros fuéramos diligentes, rápidos, que tuviéramos la logística. Yo recuerdo pues que muchas veces recibíamos llamadas de los hospitales diciendo, bueno, se acabó de morir, ustedes saben que no lo podemos evacuar a un lugar distinto, tiene que ser, ¿ustedes cuánto se demora? De los mismos médicos, las enfermeras, ¿cierto? Y nosotros pues ofreciendo como un acompañamiento ahí empático con ellos también. Obviamente cumplir pues con los dolientes, reconociendo sus necesidades, es decir, no solo el contrato, sino con los dolientes, en el tema del fondo, como lo he dicho varias veces, qué fondo tenían estos rituales, estaban cercenados más de lo que necesitaban o no. Y obviamente, pues, cumplir al país, porque nosotros sí realmente le fuimos responsables con el país y una de las responsabilidades era pues hacernos cargo de los fallecidos, dado que pues que la mayoría están afiliados y que nosotros somos los llamados a enterrar los muertos. Entonces era una de las responsabilidades que teníamos, que era cumplir con el país también, o sea, cumplir con todas las partes interesadas. Esa es la principal responsabilidad y compromiso que tenemos nosotros como funerarios. Muchas gracias, Isabel Cristina. No sé si alguien tenga alguna palabra, comentario, alguna pregunta. Buenos días, don Miguel Tavera, que acaba de entrar. No sé, alguien que quiera opinar sobre este tema. Creo que sí, Ednilla, alguien nos... Ah, no, don Miguel. Miquel, qué bueno. Sí, Buenos días. tenemos, ok, Miguel. adelante. Bueno, entonces leeré aquí la información que escribió Miguel. Dice, con esto que está diciendo Isabel Cristina, es ahí donde el sector funerario le debe hacer ver al gobierno qué papel tan importante estamos haciendo en este momento. Sí, Miguel, es que de eso se trataba este tema. Yo me cuestionaba muchísimo por qué no somos visibilizados. Y bueno, entonces podemos casi que victimizarnos y decir, pues nadie nos ha mirado, es el tema de la muerte. Pues yo también creo, Miguel, que es que no, pues mi conclusión es que de pronto no tenemos muy claro cuál es nuestra labor. Es que mira que nos dedicamos a obedecer. Ninguno levantó la voz y dijo, venga, nosotros no podemos hacer esto. Los dolientes no pueden recibir esto. Y miren que o sea, yo entiendo que hubo miedo, que es un virus muy nuevo, yo lo tengo muy claro. Las autoridades también estaban corchadas. Pero miren, por ejemplo, que ya el ministerio ha tenido que sacar como lineamientos para la compasión, para permitir y favorecer las despedidas. Y ese fue, digamos, una oportunidad que perdimos, creo yo, porque debimos haber sustentado mucho más ese papel. Es que nosotros no somos evacuadores, tengámoslo muy claro. Si fuéramos evacuadores no estaríamos en este conversatorio hablando de esto. Perfecto, muchas gracias, Isabel Cristina. Y yo creo que esa pregunta está muy relacionada con, o lo que tú nos acabas de decir está muy relacionado con lo siguiente, ¿no? Y es hasta qué punto ese cumplir debe estar tan ligado o estar entre lo moral y lo legal. Entonces, nos gustaría escucharte y obviamente que también ustedes participen. Los invitamos a que escriban sus preguntas, levanten la mano o que activen su micrófono. Gracias. Mira, Paula, que a mí en este tema de las responsabilidades y compromisos del funerario, me devuelvo un poquitico antes de la última pregunta, es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este gobierno, después de esto, todavía estamos, pero después de eso nos diga, venga, señores funerarios, nosotros nos dimos cuenta que ustedes
fueron muy importantes, que la previsión, que haber sido un país pionero en previsión y con tanta gente involucrada en los programas, ustedes fueron una solución para nosotros como Estado, porque no, pues, no tuvieron que incurrir en mayores gastos, por lo menos por este lado no, ¿cierto? El desfalco económico no estuvo por aquí, porque eso nos hicimos cargo nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para decirle a este gobierno que nosotros, que la previsión es una solución social? ¿Cómo le vamos a hacer que nosotros no somos un tema únicamente de empresas, porque estamos prestando un servicio, es una función social también? Yo creo que, miren que al principio hasta la superintendencia salió a decir que nos estábamos aprovechando. Es usual que los funerarios se aprovechen de los momentos de dolor. Lo dijo así textual el superintendente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ellos valoren esto que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a hacer? Ese es otro reto, y ese no es, digamos que no es hacia atrás, ya lo vimos, ya lo enfrentamos, pero hacia adelante, ¿cómo vamos a hacer para que el gobierno nos visibilice? Bueno, esa es una buena pregunta. Sobre la pregunta pues, que hacía Paula, miren, yo cuando estábamos conversando con Paula, yo le decía, vení, Paula, ¿por qué no hacemos algo como el deber ser entre lo moral y lo legal? Porque aquí les voy a contar una anécdota. Un día cualquiera de la pandemia, llama un médico, era como un urgentólogo de un hospital de acá en Medellín, y nos dice, con reclamo pues airado, hace mucho rato reportamos un fallecido y no han venido por él. Yo ya tenía la información, entonces yo le digo, claro doctor, yo tengo entendido que la familia no deja ingresar nuestro personal para sacar el fallecido. Entonces él me contesta, ¿qué dice el protocolo? Entonces yo le dije, no, claro, doctor, nosotros tenemos muy claro el protocolo y queremos cumplirlo, nuestra gente está dispuesta a cumplir el protocolo, pero pues usted entenderá que la familia es para nosotros una barrera. La familia no ha entendido, no acepta el diagnóstico de COVID y por lo tanto no acepta las disposiciones que tenemos que hacer con él. Y yo le estoy hablando de esto y él vuelve y me dice, ¿y qué dice el protocolo? Entonces yo le dije, confieso que me enojé un poquito. Entonces yo le dije, vea doctor, yo me conozco el protocolo. Es que nosotros participamos en la construcción del protocolo para Antioquia. Pero esta familia no necesita saber de protocolos. Esta familia tiene dudas sobre el diagnóstico. Consideran que lo llevaron por otras causas de enfermedad que lo llevaron a la muerte. Están enojados. Nos dijeron que no van a dar permiso para recoger el fallecido. Y entonces usted, ¿qué quiere que yo haga? Entonces yo le dije, yo pienso que es claro que para nosotros cumplir el protocolo es nuestra responsabilidad, pero yo creo que la familia necesita comprender por qué se están tomando estas decisiones y que se respete al menos su protesta. Démosle tiempo que proteste y que tenga derecho a oponerse y se acompaña en ese proceso de aceptación. Entonces usted quiere que yo llame a un psicólogo. Entonces yo le dije, pues doctor, usted puede llamar a un psicólogo, pero yo creo que ellos necesitan una respuesta médica, científica, que usted les explique usted por qué está activando ese protocolo, que si sale la prueba positiva o negativa, usted puede seguir con el protocolo, porque clínicamente la clínica está por encima del laboratorio, en fin. Obviamente estas herramientas me las da más la formación médica que todo. Pero entonces digamos que ese que dice el protocolo, ¿qué dice el protocolo? Eso es lo legal, pero ¿qué es lo moral? ¿Qué había que hacer? ¿Cómo hacemos para empatizar con estas familias? Y es más, ¿qué le puse yo al protocolo? Yo sabía realmente
¿qué se estaba cercenando con el protocolo? Y no digo solamente del tema de no revelaciones, sino se podía ritualizar con la ceniza. ¿Teníamos que llevar a todos los fallecidos a cremación? No, y hubo empresas funerarias que llevaron todos sus fallecidos a cremación, casi que imponiéndole a las familias como si eso fuera del protocolo. ¿Tiene sustento demorar la entrega de unas cenizas 15 días o nosotros decirles que los ponemos en cuarentena? No. Yo cercené más libertades de las que nos habían quitado. Me pude haber beneficiado de ello. Yo sé que es un tema difícil de poner acá, pero yo creo que eso fue lo que vivimos, porque lo hablo pues por la experiencia de todos estos meses. Muchas de las quejas que nosotros recibimos hubieran podido evitarse, ¿cierto? Si nosotros no solo cumplimos con lo legal, sino que le ponemos un poquito de moral a esto. Pensemos incluso en esta pregunta de qué es lo legal y qué es lo moral para el futuro, para esto que viene rondándonos hace bastante en nuestras conversaciones, y es la modificación de los contratos de previsión, que claramente tendrá que hacer. Algunos o muchos de nosotros tienen contratos que excluían la pandemia. Eso no solo pasó en nuestro sector, pasó en el sector de los seguros, en las medicinas prepagadas, en fin. Pero no pudieron decirle al cliente que no le vamos a cubrir. Eso no hubiera tenido presentación. Para el sector funerario hubiera sido un caos, un costo altísimo a lo logrado hasta ahora por el sector funerario, porque si no tenemos un lugar ahora, pues no lo teníamos antes y peor. Hubiéramos sido presa fácil del sector asegurador con el que llevamos esa pelea. Obviamente nadie sabía cómo iba a ser, ¿cierto? Que era una pandemia, ¿cierto? La última pandemia similar en magnitud fue como en 1920. Y tal vez después de esta experiencia y de que hagamos conocer la previsión como la solución social que es y que fue en esta crisis y que nos puso en aprietos a los funerarios, porque por eso tambaleamos en nuestra supervivencia, pues podría sustentarse para el futuro el no cubrimiento de las muertes por un virus mortal masivo que incluso pueda ser peor que este. Pero a mí nos toca y nos espera un trabajo bien riguroso para hacer esas modificaciones teniendo en cuenta lo legal y lo moral. De acuerdo, Isabel Cristina, muchas gracias. Y yo creo que esta última pregunta nos deja muchas reflexiones hacia el futuro, ¿no? Porque una cosa es cumplir y otra cosa es no perder esa parte moral y esa parte empática que es necesaria tener con los clientes y ese relacionamiento que se debe mantener con los dolientes, con el gobierno, con todos en general, pero que al final debe haber empatía. Edna, no sé si tienes algo por ahí. Sí, Miguel complementó su comentario diciendo, estamos respondiendo en servicio, duelo económicamente, evitando responsabilidades al gobierno en estos casos. Bueno, muchas gracias a Miguel Tavera, y yo creo que sí, el mensaje es claro y hay que activar eso hacia el futuro, y es empezar a pensar cómo vamos a ser más visibles hacia afuera en ese relacionamiento con el gobierno, y cómo podemos no esperar a que llegue ni otro pico, ni una nueva pandemia, ni otra emergencia, porque pueden ser otro tipo de catástrofes que pueden llegar y que debemos estar preparados. Entonces, hay que empezar a trabajar desde ya en ese relacionamiento y en esa comunicación. No sé si tengan alguna pregunta, comentario que puedan... Este silencio tan diciente y tan doloroso. A mí me gustaría mucho escuchar, de verdad que yo creo que desde todas las ciudades tuvimos experiencias en todo esto que hemos hablado hoy, y qué rico y qué enriquecedor sería escucharlos para saber exactamente qué pasó en las otras ciudades, cómo lo vivieron ustedes, cuáles son esos sentimientos, cuáles fueron esos retos, qué tuvieron que hacer diferente, cómo vivieron eso de lo legal y lo moral. Nos encantaría escucharlos, ya sea que escribieran sus comentarios en el chat o levantaran la mano para opinar. No sé si tienen alguna otra
pregunta, también bienvenida. Nos encantaría escucharlos. Sí, están muy calladitos hoy. Yo creo que el puente no, sino el festivo, los tiene muy pensativos. Entonces, pues nada, no sé, Edna, ¿ibas a decir algo? O sea que fue mucha información. Sí. Fue No, baldado de agua. sí, seguramente cuando se realizan algunos eventos que son presenciales, que en las zonas de exhibición comercial, ahí es donde la gente se reúne a comentar, oye, mira cómo lo que me pasó, cómo manejaste tú tal situación. Pero digamos que retomando muchísima de la información tan importante que nos entregó Isabel Cristina, lo que me parece muy importante también es que de aquí en adelante el sector, como dicen popularmente, tiene que cacarear sus huevitos y tiene que hacerlo a través de una campaña de comunicación para que a la gente le llegue, o sea, sobre todo hoy que estamos inundados de redes sociales y que hay muchas formas de comunicar, pues que cacareemos los huevitos que estamos colocando, porque sí han sido muy dolorosos. Han sido tremendos huevos, bastante grandes de avestruz, porque lo tengo clarísimo, la fecha del 18 de marzo. El 18 de marzo decretaron aislamiento total a nivel del país y hubo que cambiar de un día para otro todo, o sea, improvisar sobre la marcha cómo íbamos a actuar de cara a las responsabilidades. Entonces, pienso yo que una conclusión importante que nace, digamos, de esta importante información es que hay que cacarear los huevos, hay que crear toda una, ¿cómo se llamaría? Una campaña de comunicación para que la comunidad entienda el trabajo que se viene haciendo, que ha sido muy responsable, que ha sido un trabajo propositivo de cara precisamente a los dolientes más que al tema de business como tal, y que, bueno, en eso tenemos que unirnos los diferentes actores que participamos en esto, en temas funerarios, para que se comunique a la gente lo que se viene haciendo y hacer ruido. Me parece que una de esas conclusiones podría ser la de hoy. Muy bien, Edna, muchas gracias. De acuerdo. ¿Algo quieres aportar ahí, Isabel Cristina? No, es que es casi lo mismo que yo decía. ¿Cómo vamos a hacer para hacernos visibles? Ya Egna es comunicadora, ¿cierto? Sí. Ahí está. Sí. De acuerdo, muy bien. Pues son las 9 de la mañana. No, si no hay más preguntas, no sé si tengan algún otro comentario. Me parece muy valioso todo lo que recogimos hoy, los mensajes de Isabel Cristina. Y bueno, yo creo que como que la responsabilidad sigue latente, los compromisos son más, porque tenemos que trabajar, yo diría que unidos, tenemos que unirnos, que compartan. Dolis está levantando la mano. Ay, qué bueno. Sí. Hola, muy Dolis, buenos días. buenos días. Bueno, la verdad es que uno sí tiene muchas experiencias, muchas vivencias en esta pandemia. Nos ha afectado mucho, pero la verdad es que yo entro acá y yo quiero escuchar, escuchar y escuchar. Entonces aprendo mucho escuchando, aprendo y desaprendo. Entonces para mí es muy valioso la información que nos están suministrando. Me imagino que muchos también nos pasa lo mismo. Y yo los veo a veces como preocupados porque uno no participa, pero la verdad es que para mí es muy importante escucharlos. Dolis, muchas gracias. Claro que sí. Igual importante también que nos compartan esas experiencias, porque es que eso es lo que hace como que más enriquecedor las conversaciones y al final nos lleva a entender muchos puntos de vista, nos lleva a entender más vivencias y ver cómo desde las diferentes regiones también se ha vivido esta pandemia. Entonces, bienvenidos todos los aportes, todo lo que construye y que nos ayude a futuro en este aprendizaje, porque pues ya no nos toca mirar hacia adelante, recogiendo un poco esas experiencias del pasado. Entonces, lo importante aquí es que sigamos trabajando en esa comunicación, en ese relacionamiento, que trabajemos en equipo, que no duden en contactarnos para contarnos sus experiencias y mirar en qué podemos ayudar para
como corporación trabajar unidos para esa construcción colectiva que necesitamos y que en este momento necesitamos estar unidos para poder trabajar en eso. Entonces, Paulita, tenemos aquí un comentario de Jacqueline Rivera de Veracruz, de México. Tenemos participantes hoy de fuera, de El Salvador, de México, bienvenidos, creo que de Ecuador también. Dice Jacqueline, no estábamos preparados para esto. Recuperamos información de estados, ciudades para poder armar un protocolo de manejo de cadáver por COVID. de acuerdo. Muy bien. Eso Jacqueline, eso muchas es gracias. algo. Sabes, Paula, permíteme, esa es una de las cosas más importantes que yo creo, y es que nosotros nos falta un poquito la consulta, ese tema de que no teníamos información. Yo les decía, está bien, el virus es un virus nuevo, lo estamos conociendo apenas, pues como ciencia, como la humanidad pues está conociendo apenas este virus, pero fíjense que sí había alineamientos. Egna ahorita dio la fecha del inicio del aislamiento y más o menos al mes salieron unos documentos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud donde decían, no es necesario el uso de bolsas para cadáveres. Entonces, sí, yo creo que es a eso a lo que yo voy, es venga, sustentemos esta labor, estudiemos, busquemos información de fuentes confiables, no lo dejemos solo a nuestro deseo, a nuestro miedo, a nuestra angustia, actuemos con el conocimiento, sustentemos nuestra labor, es que ese es precisamente el llamado que yo hacía en este conversatorio, pues que era como lo que yo quería generar, es ese deseo de que no sea solo cumplir, sino que le podamos aportar. Porque es que nosotros queremos que el gobierno nos mire, pero si el gobierno nos hubiera mirado, ¿qué le hubiéramos aportado? Si el gobierno nos dice, bueno, ¿cómo manejamos estos fallecidos? ¿Qué le decimos? Hubiéramos sabido. De acuerdo. También Jacqueline, espérame que Jacqueline terminó de poner la pregunta. Dice, no estábamos preparados para esto. Bueno, nos enfrentamos en familias enojadas, incrédulas, que desafortunadamente en los hospitales no hacían el reconocimiento del cadáver. Es que eso fue supremamente caótico. Es que miren, yo siempre les decía, pongámonos nosotros en esos pies. Vos llevas, al principio los hospitales se cerraron hasta para los vivos. Entonces usted podía llevar su ser querido al hospital y usted no se podía comunicar sino una vez al día. Una sola vez al día. Entonces, llegaba y lo llamaban a las 5 de la tarde y le decían que estaba estable, ¿cierto? Y a las 5 de la mañana llamaban a la casa a decir, bueno, se puso muy malito, no sé qué, y acaba de fallecer. Ni siquiera te dejaban verlo fallecer, se moría solo. Y usted llegaba al hospital y lo que encontraba era el funerario. Vea, señora, fírmeme aquí esta orden de cremación. Hombre, claro, eso que está diciendo ahí seguido, a los funerarios nos daban la responsabilidad de hablar de las familias, lo dijimos en un conversatorio anterior, hombre, los papeles se invirtieron, los funerarios tuvimos que explicarlos, por eso yo les decía, el reto de la comunicación, nos dejaron la comunicación de las malas noticias, nos dejaron la comunicación de los protocolos a nosotros, del porqué de esas decisiones, cuando son decisiones médicas. Muchas veces las familias entraban por una persona enferma por una infección urinaria y salía como sospechoso de COVID, porque en muchas instituciones hospitalarias el protocolo era, como el virus es tan desconocido, el protocolo era hacer la prueba y si no ha llegado antes de que usted se muera, entonces se va como sospechoso, porque tiene una prueba pendiente. Entonces, el trabajo también era, bueno, señores hospitales, hay que darle información a la familia día a día, con más profundidad. Explíquele qué puede pasar si el paciente fallece antes de que llegue la prueba, por ejemplo. Y eso de que no podían, las familias enojadas, incrédulas, desafortunadamente no podían hacer el reconocimiento del cadáver. Claro, ¿y quién es el que se lleva el cadáver? ¿Quién se lleva el cuerpo? Pues nosotros. Entonces contra nosotros estaba todo el enojo puesto. Eso que nos dice aquí
Jacqueline de Veracruz, me parece maravillosa esa reflexión, y fíjense, está en México, está viendo lo mismo que nosotros, vivió lo mismo que nosotros. Sí, Jacqueline complementó además, ya los funerarios nos daba la responsabilidad de hablar con las familias, lo que acabas de mencionar. Y bueno, el departamento tanatológico de la empresa es quien nos capacitó, apoyó para poder enfrentar esto. Tenemos también la participación de los sauces. En esta pandemia demostramos sobre la marcha de todo lo que somos capaces ante el duelo. El Estado y la medicina nos dejó la responsabilidad y defiéndase como puedan. Y tenemos levantada la mano de Andrés. Un cordial saludo para todas y todos. Hablamos desde la ciudad de Facatativá. Hola, Andrés. Hola, Andrés. No prendemos la cámara pues por cuestiones de conexión, porque a veces se traba si no la prenden, nos culparán. Aquí le damos una cara a ese nombre. Bueno, otra cosa que sucedió con el COVID tampoco era ya los casos relacionados directamente con el COVID, sino la gente que iba a una velación de un familiar normal, de un fallamiento natural. Entonces, las limitaciones de aforo era también algo muy complicado. Entonces, eran las funerarias, pues generalmente las funerarias de pequeñas no tenemos un celador, un vigilante o algo así. Entonces, la persona de los tintos, la persona el tanatólogo cuando no estábamos todos, porque a veces habían muchos cuerpos y decir a la gente, no, es que solo pueden entrar 4, solo pueden entrar 5, solo pueden entrar 6. Pues estábamos bien acostumbrados que a la funeraria entraban 50, 60, 70 en todo el día, se podían quedar todo lo que querían, si querían entrar y salir, y ahora empezar a controlar eso fue muy difícil también, porque la gente no entendía, decía, ¿cómo así los horarios, la restricción del horario, que no puedes estar sino hasta las 5, porque hasta las 5 nos dio la autorización el municipio o la autoridad, y la gente, pero ¿cómo así? Si yo salgo de trabajar a las 5 no puedo entrar, algo así, ya cuando empezaron a abrir, pero al principio pues, la gente tampoco iba por el miedo de decir, o los casos en que la gente le decía, es posible COVID, como los rumores se manejaban muchos rumores también, que ese familiar tenía COVID, y lo que decían ustedes, aquí tuvimos muchos inconvenientes con las entidades, las IPS, porque no aclaraban si el caso era COVID o no era COVID, entonces tenieron a decirle, mire, es que el problema no es mío, el certificado o la historia médica dice, es COVID, sale protocolo COVID. Y después por allá un médico o alguien decía, ¿cómo así que protocolo COVID? Y quien comunicaba aquí en una entidad era la señora social de trabajo social, y la chica ni sabía leer la historia clínica, entonces era muy difícil. E inclusive nos decían, como decía la doctora Isabel, que éramos un cartel, que nos estábamos llenando de plata. Y pues para muchos de nosotros sabemos que un COVID pues es menos dinero, no, porque nosotros no es llevar el cuerpo, sino es la velación como tal. Entonces decían que era que nos estábamos robando el dinero, y eso pues no era cierto, también fue una lucha también de la imagen como funerarios, o que la presión social también, porque pues algunas veces nos decía, es que salió COVID, y empezaban a llamar, eso pues no son casos que se nos presentaron, empezaron a llamar a entidades, autoridades regionales, municipales, oiga, por favor, colabóreles, es que no sé qué, y uno decía, no, pues es que es el riesgo para nosotros, porque pues nosotros somos quienes estamos en la entidad, en las instalaciones, y usted viene a decirme, ay, y la gente se ponía muy molesta, como si uno no quisiera, y pues las funerarias generalmente son de clientes fieles, de gente que dice, yo velé aquí a tal persona, quiero que ustedes nuevamente lo hagan, y se llevan como una mala experiencia, y los estábamos perdiendo. Y no era culpa del funerario, sino era cosas de que no estaban en el protocolo. Decía, por favor aclare que el médico es el que tiene que comunicar que es protocolo COVID. Por favor aclare a la persona que la persona sí salió del COVID, sí, pero sale con protocolo COVID porque no alcanzó a ser retirada de la UCI. Y eso todo sí toca, entonces nos tocó aprender a leer a nosotros la historia médica desde las 20, 40, 50 hojas que tenía la historia médica de la persona, y decir, miren, lo que pasó fue esto, esto, esto y esto, esto. Y finalmente la deducción médica de la entidad es que la persona sale con protocolo COVID. Pero ni nosotros sabíamos leer la historia médica, porque eso es una cantidad de cosas, una cantidad de bases. Y ya después también la autoridad eclesiástica empezó a decir, tráigame el protocolo, tráigame el de una vez. O sea, cosas que uno decía antes, terminó siendo el intermediario de todo el mundo. Como decía la señora, la interrelación con todas las partes era complicada, porque tengo que satisfacer al cliente, satisfacer a la entidad, la IPS, a la entidad eclesiástica, para decirle, no, efectivamente, hacer las exequias, como no. O también ya cuando empezaron los problemas, cuando llegamos a los picos de que se empezaron a acabar la disponibilidad para cremación y se empezó a demorar.
la disponibilidad de bóvedas se empezó a demorar, entonces también empezó la gente, ¿cómo así? Decía, no, son cosas que nosotros quisiéramos ayudarle, pero se salen de las manos de nosotros, y lo que nosotros analizábamos aquí en la compañía era que desde la parte funeraria nosotros respondimos, o sea, el reto que tuvimos respondimos, porque decía la doctora Isabel, aquí nosotros no tuvimos casos de que se quedó 7 días y nadie fue a recogerlo, se presentan casos así, claro que sí, pero también tuvimos un caso, por ejemplo, que la gente se negó a reconocer el dictamen de COVID, y se esperó y se esperó y se esperó. Resulta que en la espera pasaron más de 10 días para el resultado final, si la persona había fallecido o no por COVID. Y pues ya cuando fuimos a hacerla, pues ya la persona no pudo ser velada por el estado en que se encontraba ya su familiar. Entonces ellos decían, uff, quedamos en el sándwich ahí de todo el mundo, pero pues nosotros respondíamos en la medida de las posibilidades. Realmente se queja con el que da la cara, que efectivamente era el funerario el que respondía, o la persona, ni siquiera el dueño de la funeraria, sino el tanatólogo o la persona que iba a recoger el cuerpo allá en la morgue. Y entonces le decía, ¿cómo así? Pues él decía, no, su merced, mi trabajo es venir a recogerlo, excúseme. Y pues claro, la gente se molestaba, que ¿por qué me lo recoge en un carro diferente en una funeraria? No, su merced, pues el protocolo determina que yo lo recojo en otro vehículo, porque no puedo ponerlo en una carroza normal de otro tipo, porque yo las tengo destinadas para otro tipo de servicios. Entonces la gente era difícil entender eso. Entonces también es decir, eso sí es verdad, sí nos adaptamos, pero pues la adaptación final es al cliente como tal, al usuario, que tiene que entender que eso iba a ir cambiando y ha ido cambiando, porque aún ahora sí nos reunimos. Ahora, ¿cómo podemos modificarlo? Porque pues ya nos permite más el ingreso. Con la vacunación podemos permitir más el ingreso de las personas mayores, a los niños o algo así. Uno se va adaptando para darle como mirando qué es lo que la gente se queja cuando nos utiliza o le molesta, para decir, no, vamos a adaptarnos a esto de acuerdo a las posibilidades legales. O por ejemplo, también nos ha pasado que dada la sobrecarga en los picos, hay entidades que no tienen la responsabilidad, no alcanzan a cumplir los horarios exactos. Entonces un ejemplo fue que no llegó con la carroza, pues no era un servicio propio nuestro, sino de otra entidad. Pues cómo le va a negar a uno al familiar, venga, yo le colaboro con el coche hasta cierto punto, hasta que la entidad pueda cubrirlo, porque llegó un punto donde de verdad sí empezamos a ver que sobrepasaba la capacidad operativa de ciertas compañías, dada que tenían muchos asegurados y pues sobrepasó algo que no. Entonces les dio a entender que también es cierto que cantidad es bueno, pero pues lo más importante es la calidad del servicio como tal, la recordación y el posicionamiento de la marca en cómo tratas a su familiar y cómo los tratas a ellos en el servicio. Excelente. Andrés, ¿qué dice el protocolo, cierto? Esa frase, ¿qué dice el protocolo? Yo quiero llamar la atención sobre eso. Mire, hay una cosa que yo reflexionaba ya como persona, pues desde lo personal, y es que la pandemia logró, yo digo una cosa como puede ser jocosa, y es que la pandemia le sacó como el dictadorcito que cada uno tiene adentro, porque nos empoderó como de haga esto, cura, tápese, no llegue, no entre, no salga, ¿cierto? Las administraciones de las unidades residenciales, pues no hay visitas, no toque las zonas comunes, los vigilantes ni se diga. Entonces pudimos haber caído en ese tema dictadorcito. Cuando, por ejemplo, por lo menos en Antioquia no hubo una restricción en números, siempre la restricción estaba por el tema del distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Y nosotros dijimos 5 o nosotros dijimos 2, ¿cierto? Entonces, para ir al funeral, a un cementerio, que es un espacio abierto, que la familia puede o no estar incluso en cuarentena. Porque también pensábamos en eso, no es que la familia tiene que estar en cuarentena, y uno puede morir después de los 14 días de COVID, después de ya no ser contagioso, o porque la familia fue la que se enfermó primero, es decir, esa no era una labor nuestra. Entonces, a veces nos excedimos un poquito en ese que dice el protocolo. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre eso, y por eso yo les decía entre lo moral y lo legal, ¿cierto? ¿Qué le aportamos nosotros a esa Secretaría de Salud que dijo no dejen entrar gente, mire, no hagan velaciones en las noches? ¿Qué le aportamos nosotros? Le explicamos lo que era importante, porque vendrá una pandemia de salud mental, ya la tenemos acá, y mucha está basada, recuerden que uno de los duelos
más difíciles que pueden presentarse el duelo de aparición. Y se los decía ahorita en alguna de las respuestas, era que las personas estaban recibiendo la muerte por COVID como un duelo por desaparición. Entonces, esperemos esos efectos. Ya hay bastantes efectos en la salud mental evidenciados en el mundo. Y bueno, no quisiera que nosotros hubiéramos favorecido ese tema, porque nosotros, por el contrario, somos, como empresas funerarias, somos herramientas de promoción y prevención de salud mental, y no por una unidad de duelo, sino por los rituales, porque los rituales son el primer acto que hacemos por la salud mental del otro. Eso es importante. A mí me gusta mucho el último decreto que hablaba como de que la responsabilidad es de cada uno, porque ya es como, bueno, usted se tiene que saber cuidar. Yo sé que fue un logro y que fue el camino que recorrimos para poder hacerlo, pero sería bueno que aprendiéramos de esto y que lo tuviéramos incluso escrito para que podamos decirle, no sé, a las nuevas generaciones que traten de no imponer más de las restricciones que se necesitan. Porque es que, miren, que vamos a la muerte de un ser querido y solamente pueden ir 2 personas. Ustedes han sentado a pensar, ¿a quién escogen? Pues, ¿quiénes van a ir? ¿Cómo ir a hacer la pelea? Entonces, yo pienso que es también de empatía. Por eso les digo, el tema moral es bien importante. Gracias, Andrés. Maravilloso tu aporte. Qué bueno que hablan. Sí, qué bien. Muchas gracias de verdad, Andrés, a todos los que han aportado. Por acá creo que hay otro comentario. Sí, a ver, es que dice los Ivonne sauces, Lucía Garrido. Dice, no, los sauces ya, ese ya lo leí. Ah, ok. Vienes Ivonne Lucía Garrido. Muy buenos días, cordial saludo a todos. El reto para manejo de cuerpos era conocido para el personal quien los manipulaba, pues de entrada todos los cuerpos son potencialmente infectocontagiosas. Ahora bien, la tarea ardua desde la administración fue brindarles a estos colaboradores la seguridad mediante la alimentación constante. El reto con las familias fue algo que nos dejaron sin más ni más los centros asistenciales y los entes reguladores. ¿Qué nos tocó? Armarnos de estrategias para adicionar más y más humanización, manejar el equilibrio entre el protocolo y un aliciente para las familias. Por ejemplo, eso que manifiestan el aforo en el cementerio, que es un lugar abierto. Súper, gracias. Ivonne, ¿dónde estás tú? ¿En qué ciudad estás? Ivonne Garrido. Dicen Sincelejo, Sucre. Ay, qué bien. Súper, muy bien. Bueno, muchas gracias. Me parece que estos aportes son súper valiosos. Mira que excúsame, Paula, yo me quiero volver a los sauces porque cuando la leíste no sé dónde estaba, me excusan. Ajá. No, Decía dice que en esta pandemia demostramos sobre la marcha de todo lo que somos capaces. Qué bonito. Ante el duelo, ¿cierto? Ante el duelo. El Estado y la medicina nos dejaron la responsabilidad y defiéndanse como puedan. Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo en ese tema. Sí nos dejaron solos, pero sabes que yo creo que también nosotros nos dejamos solos. Nosotros nos dejamos solos porque nos alejamos de lo que era básicamente la labor funeraria y nos dedicamos a cumplir únicamente. Entonces, ahí también eso fue lo que nos hizo desarrollar esas habilidades que todos dicen. Aprendimos, por ejemplo, tener una historia clínica, pues por ahí está el doctor Agustín, pues no es legal, pero aprender a leerla para acompañar a los dolientes, creo que fueron actos que muchos tuvimos que hacer, no son los únicos. Entonces yo creo que nos tocaba acompañarnos a nosotros mismos y como sector también nos hicimos una buena compañía. De acuerdo, muy bien. Yo creo que la invitación acá es a seguir trabajando en equipo. Yo creo que es importante que desde todas las ciudades siempre nos comuniquemos, ¿no? Porque algo que nos pasó desde Remanso es que hacíamos encuestas
y nos respondían los mismos 10, 15. Entonces es importante que también participen. Esta información para Remanso, recoger información a veces no es fácil porque nos cuesta que nos respondan las encuestas, nos cuesta que participen. En la medida que ustedes participen en estas encuestas, que nos den información, eso hace más enriquecedor como la información que vamos recogiendo para poder actuar y tomar decisiones. Entonces, la invitación es aquí a trabajar más unidos, a comunicar lo que está pasando, a activar comités de emergencia, a tener ya protocolos y como comités activados de cómo reaccionar en temas de comunicación y relacionamiento, y unirnos como gremio, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, trabajar más en equipo y seguir acompañándonos como gremio. Entonces, no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta. Creo que al final sí se motivaron a participar, eso está muy bien, nos encanta que lo hagan, y entiendo a los que les gusta entrar a escuchar porque también es súper enriquecedor, pero esto lo hace más enriquecedor la participación de todos ustedes. Hay otro comentario también de Ivonne. Léelo. Sí, dice algo que es la estrategia con marketing, comunicar y acompañar a los dolientes desde la virtualidad, y de paso es evidencia ante reguladores que muchas veces subvalora el trabajo del sector. De acuerdo. Muy bello. Muy bien, muchas gracias, Ivonne, muchas gracias de verdad a todos los que han participado. No sé si alguien tenga algún otro comentario que quiera participar. Es que miren que este tema de Ivonne, no sé, ¿alguien prendió el micrófono? ¿Alguien quiere participar? Esto que dice Ivonne es pura adaptación. El tema de usar la estrategia de comunicar a los dolientes desde la virtualidad. Yo les decía que, por ejemplo, se generaban chats familiares para tomar las decisiones sobre los funerales. Entonces, compartirse la foto de un cofre funerario. Eso no es tan sencillo, o sea, a lo que llegamos. Eso es pura adaptación, porque ese no es un tema. No me acuerdo, yo hace unos años estuve en una feria funeraria y había unos cofres hermosísimos, de flores y animal print y de la bandera gay, bueno, en fin, habían unas cosas y yo se los mandé a mis compañeros de la universidad y yo por aquí y pues casi que me sacan del chat. ¡Borre eso! ¿Usted para qué nos manda eso? Y yo, bueno, yo entiendo que son médicos y que están en contra de la muerte y que trabajan es por la vida, pero pues tampoco. Es una realidad. Es una realidad. Claro. Entonces, y a las familias hacen un grupo y discuten sobre los colores, sobre las formas, porque ahí también se borra un poco pues no tienes el cofre ahí en presente, ¿cierto? Y tiene más significado que estás participando. Yo creo que esa es una de esas estrategias interesantes, ese tema de acompañar a los dolientes desde la virtualidad, me parece bonito. Y eso que dice, y es que sí vamos a necesitar evidencias de que se subvalora el trabajo del sector. Eso es importante. Pues recuerdo mucho cuando lo de la superintendencia, que lo que pedían era evidencias, ¿no? Evidencias, contratos que habían comunicado. Como le dijo. Entonces, creo que eso, no solo para tenerlo en caso de un llamado a la superintendencia, sino para todo hay que tener evidencias y sobre todo más que la evidencia es de verdad hacer el trabajo bien hecho, con empatía, comunicando lo que hay que comunicar, teniendo unos protocolos de comunicación activos, y eso me parece súper importante, que a futuro nos sirve muchísimo porque nos prepara para otras nuevas eventualidades como o crisis como la que hemos vivido este último año y medio. Pues nada, yo solo por el tiempo no me queda más sino agradecerles a Isabel, Cristina, de verdad, muchas gracias. Mira que al final no fue monólogo. Sí, al final. Nos ayudaron muchísimo. De verdad que la participación es bastante importante. A ti muchas gracias. Me parece importante todas las reflexiones que hagamos, nos llevan de verdad a pensar en el futuro, a aprender del presente y del pasado, y creo que nos deja pensando mucho sobre cómo actuar hacia adelante, y eso es lo importante, estar más como reflexionar más sobre lo que estamos haciendo bien, lo que podemos mejorar y qué podemos empezar a trabajar para que ese futuro sea mucho más alentador, mucho más, y nos coja mejor parados, porque creo que
el mensaje más grande es que nunca el sector se esperó algo así, y asumir tantas responsabilidades de un momento a otro sin tener claro cómo actuar. Creo que al final nos demostró que es un gremio bastante adaptable, que se acomoda, que se acomoda bien a las situaciones cambiantes. Me parece que nos muestra como un gremio fuerte, nos muestra como un gremio que de verdad es capaz de resolver, y eso es importante. Lo importante es ese aprendizaje y bueno, seguir hacia adelante pensando en ese futuro un poco más, que nos coja un poquito más fuertes y más fuertes como gremio sobre todo. Muchas gracias a todos, Isabel, Cristina, de verdad, muchas gracias. Me queda como, no sé, se me ocurre para una próxima sesión hablar un poco más de todo esto de la comunicación y el relacionamiento, porque me parece que puede ser un tema que desde diferentes funerarias que hayan trabajado muy bien el tema, podríamos pensar hacia futuro en cómo podría ser eso y cómo fortalecernos en comunicación y relacionamiento hacia afuera, con el cliente y con todos esos grupos de interés con los que el funerario se relaciona. No sé cómo les parezca a futuro. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario, o sea, Cristina, ya para cerrar. No, bueno, ya yo quiero agradecerles pues a los que participaron, y sobre todo esa creo que fue Dolis que dijo que ya venía a escuchar. Me parece muy bonito que me repares también desde que es valioso para ti escuchar. Y bueno, no, gracias por participar, por no dejar este monólogo, y a ustedes por seguir con la fuerza que tienen estos espacios. Habrá días de más o de menos, pero seguramente todos van a ser muy valiosos, y esto sí que va a sustentar la labor funeraria, esto que ustedes hacen. Muchas gracias. A ti muchas gracias, a todos los que siempre nos acompañan. Bueno, aprovechamos para hacer algunas invitaciones que tenemos por ahí, Emilia, ¿cierto? Antes de despedirnos. Sí, antes de despedirnos, queremos invitarlos primero a participar activamente en nuestra revista Remanso, que viene el número ahorita en agosto. Si desean pautar, tenemos todavía espacios libres para pautar. Y por otro lado, también viene el diplomado en mercadeo y ventas, enfocado al sector funerario, súper importante, con herramientas prácticas que les generarán resultados concretos en las gestiones que están adelantando sus empresas. Entonces, los invitamos a que se inscriban y a que participen activamente. De acuerdo, el diplomado es en alianza con la Universidad de AN, en modalidad virtual. Son 120 horas, 4 módulos, cada módulo de 30 horas. Vamos a tener 12 horas, en ella me corrige, si de las 30 creo que quedamos en que 12 son en línea con el profesor, y las otras van a ser pues autodidacta. Ustedes van a poder hacerlo en su tiempo libre, en el tiempo que lo puedan trabajar. Y vamos a tener 4 meses para hacer este diplomado, 1 mes por módulo. El objetivo es desarrollar competencias laborales para el diseño, ejecución, seguimiento y control del Departamento de Mercado y Ventas. Y tenemos el apoyo de varios líderes del sector. Está Juan Carlos Suárez de Campos de Paz, Medellín. Está Mauricio Vargas de Funeraria San Vicente. Está José Daniel Gómez de Funeraria Medellín. Está Janet Rubio de Fundación Abrazamos. Y Edna Lizarazo de Corporación Remanso. El valor para los corporados es de 1.800.000 y para los no corporados de 2.300.000. Los invitamos a que se inscriban. De verdad que es súper valioso, porque tenemos estos líderes del sector nos están ayudando con un contenido a la medida, donde vamos a hacer ejercicios prácticos, y va a ser de verdad con clínicas de ventas reales de lo que realmente ustedes viven en su día a día. Entonces no pueden desaprovechar esta oportunidad. Tenemos 2 correos para que si quieren recibir la información o si se quieren inscribir. Este es uno, corporacionremanso@gmail.com, también en el celular 310-666-3565. O tenemos otro correo de Nidia, ¿cómo es? Diplomadomercadeo.remanso@gmail.com. Mercadeo.remanso@gmail.com. De acuerdo. También hicimos una actualización a nuestra página web, para que los invitamos a que la revisen.
Esnilla, si me ayudas a escribir aquí la URL, es Corporación Remanso, www.corporacionremanso.com.co. ¿Qué más les contamos? Bueno, ahí van a encontrar nuestra planeación estratégica, el estudio de caracterización del sector, van a ver la última revista Remanso ya está ahí en formato PDF, y los invitamos también a que nos envíen, les voy a mandar una medida, eso sí se los mandamos por correo, porque estamos subiendo nuestro directorio a la página web. Entonces necesitamos que nos regalen el logo en unas medidas específicas que nosotras se las vamos a mandar al correo para que nos lleguen con un formatico que deben diligenciar con la información básica que necesitamos. Bueno, es la misma del directorio físico, entonces no habría problema con la información, pero sí la medida exacta del logo es importante. Y los que tengan página web nos envíen su URL para cuando la gente vea su logo y vea la información del directorio, pueda hacer clic y mandarlos directamente a su página web. Eso en cuanto a novedades que tenemos. Volvimos a activar nuestro boletín digital interno mensual, Corpress. Estuvimos quietos unos días mientras nos organizábamos un poquito la casa por dentro, pero ya nuevamente el sábado se lo enviamos a su correo, y ayer y el lunes lo volvimos a enviar. Entonces esperamos que les guste la información que ahí están recibiendo. Estamos preparando nuestro Congreso del Duelo, y bueno, tenemos muchos más. Estamos trabajando fuertemente para seguirles brindando un muy buen servicio. La revista, todavía estamos cerrando ya el tema de la pauta. Los que no nos han enviado sus avisos los estamos esperando, y los que quieran pautar todavía tienen unos días para hacerlo. Entonces, nada, no me queda sino agradecerles. Nos vemos el próximo miércoles. No sé, Edna, si quieras aportar algo más ahí. No, pues ya dijiste todo, te fuiste como una avalancha. No, pues súper bien, invitarlos a que participen activamente en todas las actividades que tenemos. Cualquier duda que tengan, cualquier orientación que requieran, con mucho gusto nos timbran, nos escriben, que estamos en absoluta disposición para atenderlos. Muchas gracias y un feliz resto de día. Y esta charla, este conversatorio, hoy mismo ya reciben el link o pueden entrar a verlo en nuestro canal de YouTube o en la página de la Corporación Remanso. Siempre va a quedar en la página principal, está colgado el link, o está el último video del último conversatorio. En este momento está el de hace 8 días y hoy en la tarde ya quedará que estamos cerrando hoy. Así que muchas gracias a todos y feliz día. Nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, un abrazo y feliz día. Gracias, Isabel Cristina. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día para todos. Chao, Miguel. Muchas gracias.